Esta imagen da cuenta del encuentro protocolar entre el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, junto a la primera dama, señora Gabriela de Bukele, y el señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, acompañado de su distinguida esposa, señora María Pía Adriasola Barroilet. Dando continuidad a la agenda oficial, los mandatarios de estas naciones hermanas se dirigen a una reunión de trabajo con sus respectivos gabinetes. De la misma forma, las primeras damas sostendrán un encuentro de trabajo en el despacho de la primera dama. Muchas gracias. No necesariamente, como decía usted, haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar siempre en las miras de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Así que le agradezco mucho la posibilidad de haber visitado una vez más su nación, extenderle la invitación a nuestra patria en el momento que se den las condiciones y que usted lo estime oportuno, generar vínculos de colaboración, porque somos naciones hermanas, y decirle que son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado, y que tenemos ahora nosotros mucho que aprender de ustedes. Muchas gracias. Ahora abrimos la oportunidad de la prensa para preguntas. Canal 13 de Chile. Presidente Bukele, ¿cómo está? Muy buenas tardes, presidente electo. Estamos transmitiendo en este minuto a través de nuestro canal de noticias T3 en vivo y le queríamos preguntar, presidente Bukele, primero si usted estaría dispuesto a recibir a presos del Tren de Aragua en su cárcel, presos que actualmente están en Chile, si eso fue parte de las conversaciones que tuvieron con el presidente electo, y me tomo de las palabras también del mandatario electo cuando le dice que lo esperan en nuestro país. ¿Usted va a asistir el 11 de marzo al cambio de mando? Gracias. Bueno, no hablamos de eso y no quisiera comentar sobre hipotéticos. No lo hablamos en nuestra conversación. Con el tema de la toma de mando nos encantaría, claro que sí, pero el presidente me decía que habían otras opciones de visita, que incluso con un tema sentimental ahí muy importante, que creo que pudiera ser más interesante. Igual sería en los próximos meses. Entonces definitivamente sí queremos visitarlos. Tal vez, no sé si para la toma de mando sea mejor día o sea mejor en la próxima fecha, pero sí primero día vamos a ir a Chile. Para complementar y volver y reiterar, cualquier persona que cometa un delito en Chile va a pagar su condena en Chile. Y una vez que haya dado cumplimiento a la condena que le corresponda, de acuerdo al nivel de gravedad del delito, va a ser extraditado al país de origen. Nosotros queremos darle la certeza a nuestra nación de que los delincuentes van a pagar por los crímenes que han cometido. Le hemos señalado a aquellos que están prófugos de la justicia que se entreguen antes de que lleguemos al gobierno, para no tener que gastar recursos en ir a buscarlos y ocupar esos recursos para cumplir las metas sociales que tenemos que cumplir. Si no, todo el rigor de la ley va a aplicarse y vamos a plantear una modificación también legislativa y el cumplimiento penitenciario para que esas personas que no cumplen con las normas establecidas no tengan ningún tipo de beneficio penitenciario. Continúa Chilevisión Noticias. Presidente Bukele, queríamos preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Sí, yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos, y son derechos que son innatos del humano, por eso se llaman derechos humanos, otros le llaman derechos naturales, otros derechos fundamentales, y todos los tenemos. Los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos,
los tienen los pandilleros, los tienen los violadores, los tienen los asesinos, los tienen las personas que han cortado 3 cabezas en la calle, los tienen los que han puesto bombas en lugares donde hay niños, los tienen los que han masacrado, los tienen derechos humanos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel porque y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Y yo digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos, ¿qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, yo todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes. Y me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países. Ustedes sabrán si pasa en Chile o no, los chilenos que están viendo sabrán si pasa en Chile o no, que solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás de estas ONGs y organismos supuestamente de derechos humanos que más parece como el bufete legal de los delincuentes. Entonces, nosotros sí trabajamos por los derechos humanos. Ustedes vieron la cárcel más dura que tenemos, que es el SECOT, que es la cárcel para las personas que han matado 10 o incluso más personas. Pero están invitados a conocer el resto de nuestro sistema penitenciario, donde tenemos programas de capacitación. Cada día que se trabaja son 2 días de la condena. El 70% de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Y todos están en programas de reforma. Y si ustedes ven con buena actitud, contentos, están en las calles reparando escuelas, limpiando playas, construyendo los pupitres con los que estudian sus hijos.
porque cometieron delitos, son criminales también, pero no mataron, no violaron, sino que cometieron otro, tal vez se metieron a robar una casa, tal vez robaron un automóvil, está mal y merecen ir a prisión, pero pueden reformarse, creemos en que se puede reformar. Ya alguien que mató 10, 20 personas, creemos que no se puede reformar. Pero el sistema penitenciario salvadoreño no es el mejor del mundo, estoy seguro, no tenemos los recursos para que lo sea y no nos vamos a gastar el dinero a los hospitales de los niños en ellos. Pero es bastante bueno, a nivel latinoamericano es bastante bueno, incluso ustedes ven las cifras, por ejemplo, cifras de personas que han muerto en las cárceles en El Salvador es mucho menor a la que han muerto en las cárceles de casi toda Latinoamérica, creo que incluyendo Chile. Porcentualmente, pues. Incluso algo que, pues, no, tal vez no debería ser así, pero es la realidad. El porcentaje de presos en El Salvador que muere es menor al porcentaje de personas libres que mueren. Por razones naturales. ¿Por qué está pasando eso? No sé, creo que porque hay más rigurosidad en los chequeos médicos dentro de la cárcel que afuera, ¿verdad? La gente afuera a veces no va al médico, no se chequea. Pero la realidad es que el sistema penitenciario salvadoreño, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica. Además, se garantiza que desde ahí no se ordenan crímenes, no hay señal de celular. Ustedes fueron hoy, muchos de ustedes fueron, se vieron que no hay señal, es imposible. Primero es imposible entrar un celular o una computadora ahí, pero si lo lograran entrar sería un pisapapeles o algo para tirarlo, ¿verdad? Pero no sirve de nada ahí adentro, está totalmente bloqueado. Tenemos un sistema que no permite que sean cuarteles generales del crimen como pasa en otros países, no permite que desde ahí se ordenen asesinatos como pasa en otros países, no permite que hayan fiestas como pasaba aquí en El Salvador antes, que habían fiestas con prostitutas y subían los videos en YouTube desde la cárcel. O sea, los pandilleros tenían la fiesta con prostitutas y luego ellos subían el video a YouTube para que los demás vieran su fiesta. Y ahí están todos los videos en YouTube, creo. No los ha bajado YouTube, ahí están. Qué bueno que queden ahí para que la gente vea lo que pasaba antes aquí. Y ahora pues eso no pasa, no hay ni prostitutas, ni cámaras, ni mucho menos internet para subir videos a YouTube. Entonces, creo que tenemos un buen sistema penitenciario, ha sido un pilar fundamental además para resolver el tema de delincuencia del país más inseguro del mundo, volvemos a lo mismo. Tal vez no haber vivido en el país más inseguro del mundo le da a uno más como un poco de amplitud para decir, bueno, tal vez no hay que hacer tanto. Pero el nivel de enfermedad que había aquí, que fue el que curamos, y ahora somos un país mucho más seguro que cualquier otro país de Latinoamérica, muchísimo más seguro que cualquier otro, es el nivel de medicina que tenemos que aplicar. Y lo hemos aplicado bien, tomando en cuenta, de nuevo, no como prioridad uno, pero sí como una realidad de los derechos humanos de los delincuentes, los tienen y los estamos tomando en cuenta, pero por supuesto priorizando los derechos humanos de la gente honrada. Finaliza Canal 21. Buenas tardes. Presidente Caso, usted mencionaba de que la criminalidad no es igual en Chile, pero ¿qué modelos entonces podría replicar de El Salvador para poder solventar este problema en su país? Y presidente Bukele, usted lo mencionaba, diversos señalamientos por parte de organismos, pero ahora ¿cuál es el posicionamiento de El Salvador teniendo en cuenta que está siendo visitado por diversos gobiernos para poder evaluar y verificar estas medidas? Gracias. Bueno, en primer lugar, pudimos conocer la realidad penitenciaria de El Salvador hace poco más de un año. Nos sorprende que se mantenga el orden, la limpieza en el centro penal que conocimos. Alguien me contaba que a pesar de la dureza del régimen penal, no sintió angustia. Porque cuando uno entra a una cárcel en Chile, siente angustia, porque hay olor a cárcel. Hay sensación de temor en los internos, porque en las noches son violentados en sus derechos personales. Si no pagan, pueden ser violados. No hay respeto de los derechos humanos básicos en algunos penales en Chile. Tenemos centros de educación y trabajo, pero en un porcentaje muy menor a lo que deberíamos tener para lograr la rehabilitación. Este sistema también conversa con otros sistemas, como por ejemplo el sistema italiano, que aplica el 41 bis. Puede conversar perfectamente con el sistema australiano, donde usted ve que los funcionarios no están siempre en las mismas unidades carcelarias, en el mismo módulo, para que no se produzca una conversación inapropiada entre el interno y el funcionario. Por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de conocer distintos sistemas penales. ¿Se requieren modificaciones en Chile? Sí, porque en Chile
Lamentablemente, desde algunos centros penales se organiza el crimen organizado. No tenemos el bloqueo de señal que existe aquí en el centro de alta seguridad. Tenemos que aspirar a eso. No tenemos a nuestros funcionarios debidamente resguardados, y han habido funcionarios de Gendarmería que han sido amenazados en sus hogares. Y eso, claro, ¿cómo usted va a cumplir su función si sabe que el crimen organizado va a llegar a su hogar y le deja una corona de flores de un difunto, con el nombre de sus hijos, con el nombre de su esposa? Bueno, todo eso hay que enfrentarlo y hay que ser muy claro y convincente en la manera que lo vamos a hacer. ¿Tenemos que hacer modificaciones legales? Sí, y eso va a depender del Poder Legislativo que nos acompaña en estas modificaciones. Hay que hacer modificaciones al régimen penitenciario, porque aquí veíamos el tema de las visitas, de las encomiendas. En Chile hay internos que cocinan su propia comida. ¿Por qué? No usan uniforme. ¿Por qué? Aquí, bien lo señalaba el presidente Bukele, los internos tienen su uniforme, se les hace control médico. En Chile no se hace un control médico semanal de presión, no se le entregan los fármacos adecuados a una enfermedad crónica. Bueno, ustedes pudieron apreciar también, y yo le agradezco que abran las puertas del Centro Penitenciario Secot a los medios de comunicación. Si hubiera algo que ocultar, no podrían entrar. Si hubiera algo que ocultar, no estarían las filmaciones. Porque si alguien quiera reivindicar algo, por último podría gritar la vez que entró la primera cámara, y no lo hizo. Porque claramente las celdas de castigo casi no son utilizadas, porque las personas entendieron que habían cometido crímenes gravísimos y tenían que cumplir con una condena que se les aplica. En Chile hay un dicho que hoy día no se cumple: el que la hace la paga. Y en todo el ámbito criminal chileno anterior al crimen organizado que llegó a Chile, habían ciertos códigos entre los delincuentes, la ciudadanía, que se rompieron cuando llegaron los carteles de droga, cuando llegó el crimen organizado del Tren de Aragua. El valor de la vida hoy día en Chile es $100, $500, $1000, pero tiene un precio muy bajo. No se respeta nada por parte de estos criminales. Por lo tanto, vamos a tener que hacer modificaciones, sí. Vamos a tomar algunos ejemplos de El Salvador, pero también ejemplos de otras naciones. Sí. Bueno, creo que el hecho que tengamos no solo visitas, sino colaboraciones en temas de seguridad con otros países, pues hay que acotar dos cosas. Una ya la dije, pero solo para que no quede fuera la pregunta. Todos los países son distintos, con realidades distintas, con institucionalidades distintas. La institucionalidad de Chile tiene mucho prestigio internacional. Creo que es importante, me imagino, para Chile cuidar eso. Hay realidades distintas en los países y cada plan en cada país pues debe estar adecuado a su realidad y también al tamaño del problema. El tamaño del problema de El Salvador no lo ha tenido nadie, porque nosotros éramos el país más inseguro del mundo, y si nosotros vemos Haití ahorita es la mitad de inseguro de lo que era El Salvador en el 2015. Solo para que ustedes, imagínense lo que ustedes harían en Haití para arreglarlo, y piensen que El Salvador era 2 veces eso, para que entiendan la magnitud del problema y la magnitud de la solución. Chile no es Haití, ni mucho menos el doble de peligroso de Haití como éramos nosotros. Entonces las cosas cambian muchísimo. Pero hay cosas obvias como la corrupción judicial, como el sistema penitenciario que no tenga control, etcétera, donde pues si falla en un país y no falla en el otro, pues se pueden aplicar estas cosas para que no falle en este. Y ya cada gobierno y cada nación verá cómo lo hace. Con Costa Rica, por ejemplo, tenemos una colaboración muy estrecha para sus planes de seguridad y el sistema. Hace un par de semanas estuvimos en Costa Rica poniendo la primera piedra del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado, CACO. Es básicamente una cárcel inspirada en el Secot de El Salvador. El problema de Costa Rica es diferente al de El Salvador. Costa Rica nunca ha sido el país más inseguro del mundo, ni mucho menos, ni por cerca, como sí fuimos nosotros, y el problema, por ende, es más pequeño, con medidas más suaves, pero sí tiene problemas y quieren resolverlos, y ellos se han inspirado en algunas cosas nuestras para hacerlo.
Entonces, cada país que nos pide ayuda o que nos pide conocer o que nos pide ver, observar, ver qué pueden tomar en cuenta o no, nosotros estamos abiertos para hacerlo, así como en otras veces muchos países nos han ayudado. Somos un país pequeño y somos un país que lo poco que tenemos para apoyar lo vamos a ofrecer y se lo vamos a dar a nuestros amigos. Y consideramos al presidente Castro un amigo y pues nuestras puertas están abiertas para todo lo que ustedes quieran observar, conocer, aprender o no, tomar en cuenta o no. Y al final estoy seguro de que ustedes, los chilenos, encontrarán las soluciones a los problemas de Chile.